inicio a la clase del día de hoy. Voy a compartirles la presentación. Bien, ¿me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, señor, ya se ve. Vale, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy acerca de la logística del almacenamiento. Ya habíamos visto una parte acerca de los inventarios, habíamos visto una parte acerca de cómo hacíamos la evaluación de esos inventarios. Lo de hoy es un poquito más a nivel general para hacer un acople con lo que vimos de logística de aprovisionamiento, que tenía que ver más bien con las compras, con cómo se realizaban las compras, de qué métodos había, la política de compras que tenía la empresa, como tal, la oficina de compras o la gerencia de compras, como tenga el nombre de cada empresa. Entonces, básicamente, esta va a ser ese acople, o esta presentación va a ser el acople que se tenía con la logística de aprovisionamiento. En esta ocasión, vamos a definir nuevamente lo que significa la logística. Entonces, es el conjunto de técnicas coordinadas entre sí acerca de los tiempos, los flujos y las operaciones, comenzando con la compra o aprovisionamiento, que fue lo que vimos en las anteriores clases, siguiendo por el transporte y finalizando con la oferta del producto. En ese sentido es todo lo que tiene que ver con el flujo de mercancías y de información. Y pues dentro de la logística tenemos obviamente unas entradas y unas salidas. En el centro está todo lo que tiene que ver con la logística, las entradas de mercancías, la logística del almacenamiento y las salidas de esas mercancías hacia el cliente final. El objetivo en general es tener a bien los bienes y servicios que se le entregan a el cliente final en el mercado. En ese sentido, puede haber una orientación hacia el cliente final en la oferta. La oferta es el número de productos o la totalidad de los productos que se ofrecen en el mercado. Esa es la oferta que tiene que ver con la logística porque es quien lleva ese número de productos al mercado y también obviamente lo saca del mercado para su transformación o simplemente para su comercialización. Ya más adelante vamos a ver nuevamente la diferencia entre una empresa industrial y una empresa comercial. Igualdad en la oferta de la competencia, reducción de mercados, economía competitiva, pero en general se orienta hacia el mercado. Muy bien, pasamos la diapositiva. En general, es muy importante que tengamos presente que en la logística del almacenamiento hay una parte acerca del embalaje de los productos cuando llegan a la empresa o cuando se están terminando. Ese embalaje o ese empaque de los productos se hace haciendo uso del marketing. El marketing es su estrategia, es la estrategia en general que contiene las funciones de la logística, que tiene un papel muy importante como proporcionar el producto en el lugar, en el momento y cantidad en que el cliente lo demanda. Pero también de forma que en el embalaje, como les decía,
está la marca del producto. En el embalaje se postula el sello del producto. Y también, obviamente, está hablando por la empresa el producto entregado en el lugar, momento y cantidad que el cliente demanda. Es decir, de manera que el servicio sea de altísima calidad y a tiempo. Se habla bien de la empresa y eso pues vende muchísimo para próximas entregas. Es decir, un producto bien entregado y a tiempo está haciendo que la empresa tenga posteriores ventas, que eh, se hagan nuevos pedidos, que se tenga en cuenta a la empresa para esos nuevos pedidos. Entonces, por eso es importante que el marketing se haga en esos dos flancos. El primero, dentro del embalaje, dentro de las marcas, la presentación en general, que tiene que ser obviamente muy original, pero también la presentación que tiene que ser muy estética, de una manera estética que se vea de forma pues bonita, si se puede decir así. Entonces, en ese sentido, el marketing está pues expuesto en el embalaje, pero también de nada sirve que nosotros tengamos una presentación bonita y de calidad si no se entrega a tiempo, si no se entrega en el momento que es y si no se hacen los pedidos completos. Entonces, todo esto hace parte de lo que nosotros conocemos como la logística del almacenamiento y en parte de lo que conocemos como el marketing dentro de esa logística. El marketing debe estar impuesto en todas las fases del producto. Una mala imagen de la marca simplemente ocasiona bajas en las ventas, porque es importante que se tenga en cuenta que la empresa o que los demandantes, mejor, están pendientes de cómo se ve la empresa en, en su imagen. Y pues obviamente se está hablando de otro tipo de cosas, no solamente de el precio, de la calidad, sino también cómo se ve esa empresa desde el punto de vista de su responsabilidad social, por ejemplo, dentro de su forma de producir ambientalmente sostenible. Todas esas cositas marcan un poco la pauta para las compras futuras. Entonces, en ese sentido, se está cambiando un poco de paradigma, si se puede decir de esa manera, en lo que era antes las empresas que simplemente se fijaban en el precio. Ahora se fija para la venta algunas otras situaciones y pues se usa. Muchas veces solamente es un uso de esa imagen, por ejemplo, ambientalmente sostenible. No se es ambientalmente sostenible muchas veces, pero se usa la imagen de ambientalmente sostenible. Yo siempre pongo el ejemplo de Ecopetrol, que después de que comenzó a usar la iguanita como imagen, la iguanita verde, pues contamina más, pero es parte de la imagen que se maneja de empresas, eh, pues ecológicamente sostenibles. Obviamente decir que las empresas petroleras son ecológicas, pues no es una contradicción. Obviamente hay energías limpias y el petróleo no es una de ellas. Decir ecopetrol como si fuera petróleo ecológico, pues sigue siendo eso, una contradicción que lleva a que se tenga una mala percepción de lo que realmente es esa empresa petrolera,
que recordemos que dentro de esa imagen que se mantiene de las empresas petroleras es porque de hecho desde hace mucho tiempo las empresas petroleras o las petroleras gigantes compraron, por ejemplo, las patentes de los carros eléctricos o de la generación de energías limpias. ¿Por qué? Porque les convenía tener el control del mercado del petróleo de una forma que pudieran abastecer de forma de monopolio, un monopolio de pocas empresas, y de esa manera controlar un mercado que genera Profe, buenas noches. muchísimo dinero. Buenas noches, Brian. Y entonces, en ese sentido, no solamente la imagen es valiosa para la empresa, sino muchas estrategias más. Pero en general la imagen se ha utilizado, la imagen o el buen nombre de la empresa se ha usado para eso, para poder vender esos productos. En conclusión, el marketing como imagen de la empresa debe ser pues mantenido en gran nivel y mantener esa imagen de la empresa de cumplidora, de puntual, de siempre tener disponibilidad en el stock, es muy importante para la empresa, así como la presentación y calidad en el producto. Entonces es parte de lo que se maneja ahora dentro de la logística y dentro del marketing puntualmente. Bueno, entonces hablando de eso, debe haber un buen producto, un precio competitivo, es decir, un precio que esté al mismo nivel del precio del mercado o incluso por debajo del nivel del precio del mercado sin perder la calidad en el producto. Entonces tenemos calidad, precio, una comunicación adecuada o una publicidad y un servicio postventa. Este servicio postventa es muy importante también porque las personas llevan el producto y tienen preguntas que deben ser resueltas por los vendedores. Esto hace parte de lo que es ya la logística una parte de la logística de la entrega de los productos, es decir, pues que vamos a ver más adelante, logística de distribución, pero pues vamos adelantando un poquitico más. Este servicio postventa es muy importante por lo que les digo, porque muchas veces el cliente necesita asesorarse sobre lo que compró y por lo que tiene que ver con las devoluciones, por lo que tiene que ver con los reclamos, etcétera. Dentro de la logística se puede distinguir la organización del espacio físico, ya esto tiene que ver directamente con el almacén, la organización del espacio físico y funcionalidad del almacén. En lo que tiene que ver con el espacio físico, quiere decir que se pueda hacer, de hecho, una optimización de ese espacio de tal manera que se pueda aprovechar al máximo ese espacio que se tiene en el almacén. Igualmente de lo que tiene que ver con la funcionalidad del almacén, es decir, para qué está diseñado el almacén. Igualmente controlar los movimientos de mercancías de los diversos almacenes. Si existen varios almacenes, ¿cómo es posible controlar
esos movimientos entre almacenes, teniendo en cuenta el principio de el mínimo movimiento de las mercancías. De eso se trata la manipulación, la minimización de la manipulación de las mercancías para que de esa manera los productos mantengan su calidad. Gestionar igualmente las existencias en el almacén de acuerdo con los criterios establecidos, asegurando la satisfacción del cliente y optimización del stock. Estas existencias en el almacén deben estar debidamente sistematizadas y debidamente organizadas dentro del almacén, de tal manera que esa optimización del stock, su ubicación, sus salidas, sus entradas, se haga de forma que se pueda hacer un aprovechamiento igualmente del espacio y también un aprovechamiento máximo de esos productos que están en el almacén sin que haya una ruptura, como la vamos a ver más adelante, de ese stock. Una ruptura es cuando existe un pedido más alto de lo que hay en el stock. Entonces, en ese sentido, hay que decirle al cliente que no hay existencias para cumplir ese pedido, o decirle a producción, igualmente, no hay existencias para producir lo que se está pidiendo. Entonces, es importante que esa optimización del stock se haga de una manera cuidadosa, sin que haya esas rupturas en el stock. Recuerden que hay, obviamente, stock para la satisfacción del cliente, pero también hay un stock para satisfacer la entrada de materias primas al almacén. Entonces tengan en cuenta que las existencias en el almacén pueden ser para alimentar la producción o para satisfacer los pedidos del cliente. En el caso de que sea para la alimentación de la producción, tenemos un poco más de control sobre esas existencias, al contrario de lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente. Muchas veces puede presentarse que el cliente necesite mucho más productos de la capacidad o de lo que tiene la capacidad la empresa o el almacén en general, en particular, perdón. Como cuarto punto está el hecho de controlar y gestionar las devoluciones de las mercancías, agilizando el proceso para la solución de las contingencias. En ese sentido, lo que estábamos hablando atrás del servicio postventa. Ese servicio postventa tiene que ver con poder hacer un buen manejo de esas contingencias que pueden presentarse debido a la mala calidad o simplemente debido a que el cliente ya no desea el producto. Sea cual sea la razón de esa devolución, debe presentarse un óptimo manejo de esos requerimientos que se hacen a través de los diferentes canales que tiene la empresa. Las empresas, como siempre lo hemos hecho, las clasificamos en dos partes. La primera es las empresas comerciales y la segunda es las empresas industriales. Las empresas industriales, ya lo hemos visto, voy a hacer un simple repaso, muy por encima. Hace transformación de materias primas
hablo de las empresas industriales, y las empresas comerciales venden productos previamente adquiridos de sus proveedores, sin ningún tipo de transformación. Simplemente se le hace un nuevo empaque o se almacena de cierta manera y se vende junto con otros productos, pero no hacen ninguna transformación. Les doy un ejemplo para cada una nuevamente. Si la empresa realiza tornillos, produce tornillos, la empresa compra el material, el metal, lo calienta, lo pone en un molde y produce esos tornillos a partir de esas materias primas. Las empresas industriales están adquiriendo unos productos y vendiendo unos distintos. Pero si la empresa es una papelería adquiere los cuadernos, los esferos, los marcadores, libros, no sé, lápices, borradores, tajalápices, y vende esos mismos productos. Pero ya esa empresa comercial no se dedica a producir nada, simplemente se dedica a vender esos productos que el proveedor está realizando para la papelería. Es decir, la diferencia está en que las industriales compran un producto y venden uno distinto. En cambio, las comerciales compran el mismo producto para vender el mismo producto. Una de las razones por las cuales las empresas comerciales existen es porque las personas o los clientes en general necesitan encontrar muchísimos productos distintos en un solo sitio. Entonces es la razón de existir, por ejemplo, de las grandes superficies o la razón de existir de las tiendas de barrio, porque si yo voy a comprarle, digamos, al productor de arroz y después al productor de papa y después al productor de plátano, me quedaría mucho más costoso ir hasta cada uno de ellos. Entonces, no es que los comerciantes estén simplemente sacando provecho por engañar a la gente y compran barato para vender caro, aunque sí lo hacen, y especulan muchas veces con el precio y demás, pero en general lo que están haciendo es acercar los productos a los compradores finales. De esa manera, la razón de existir de esas empresas es esa, la facilidad que tienen los compradores finales de llegar a esos productos. Entonces, podemos continuar. Obviamente hay muchas excepciones acá, hay mucho de qué hablar acá, pero siempre es lo mismo. Las industriales transforman materias primas para vender otros productos distintos, las comerciales venden productos previamente adquiridos de sus proveedores y no tienen ningún tipo de transformación. Tengan en cuenta que ustedes pueden encontrarse en la región con varias empresas de estas. Digamos, pueden encontrarse con una empresa industrial como Doria, Burina, Alpina, pueden encontrarse con empresas también comerciales, solamente porque es un gran almacén. Entonces está Home Center, El Éxito, Jumbo. Entonces en el sector pueden encontrar empresas grandes que pueden dedicarse a estas diferentes tareas. Tengan en cuenta adicionalmente que las empresas comerciales tienen su logística muchísimo más desarrollada. ¿Por qué? Porque no están comprando productos y su razón de ser no es directamente, no están comprando productos para transformar, y su razón de ser de esas empresas comerciales no es realizar esa transformación, sino hacer un movimiento rápido de esas mercancías y venderlas un poco más costosas para sacar un provecho. Obviamente esas empresas comerciales deben transportar, y ahí es donde están, pues deben negociar, transportar y demás, pero ahí es donde está el valor agregado que le agregan.
¿Por qué? Porque esas empresas comerciales han hecho toda una logística que le da el valor a esos productos, le sube el precio a esos productos por las diferentes circunstancias que les estoy aquí comentando acerca de la logística. En este caso de las comerciales, la logística le está dando un valor muchísimo más alto de lo que tiene que ver con las empresas convencionales industriales. Bueno, la idea en general es llevar el producto al cliente final. Entonces, cuando el cliente lo demanda, hay una oportunidad. Si hay una cantidad adecuada, tiene que ver con el stock adecuado y no hay una ruptura de ese stock. Y cuando está la oportunidad y está el stock de capital, se satisface esa necesidad que tiene el cliente. Cuando hay una ruptura de ese stock, simplemente no se satisface esa necesidad. ¿Qué es lo que produce esa ruptura de stock? Una mala imagen general de la empresa, la venta se cae y hay pérdida de beneficios y no se pueden justificar los costes fijos. Es decir, no se puede pagar, por ejemplo, el arriendo, no se puede pagar, por ejemplo, los servicios, porque la venta no se realiza. Todo lo que tiene que ver con los productos, el cliente, el coste y el precio, PVP, que es el precio de venta. Todo lo que tiene que ver con estos 4 factores hace parte de esa comercialización del producto. Y la satisfacción del cliente debe contener una contención del costo. Cuando se rompen o cuando hay una ruptura de ese stock y no se satisface la necesidad, lo que vemos es que la empresa empieza a flaquear en lo que tiene que ver con las ventas. Y es una reacción en cadena porque simplemente la empresa no va a volver a venderle a ese cliente o la empresa no va a tener cómo solventar sus costos, ya sean fijos o incluso los costos o la razón de ser de la empresa con la cual se sostiene, que es sacando provecho de los costes variables que se tienen. Las actividades de la logística. Se hace compra de mercancías y esas compras de mercancías, como lo vimos las clases pasadas, 2 clases pasadas, tiene que ver con el aprovisionamiento o la logística del aprovisionamiento. Se hacen los pedidos y ya esto es lo que tiene que ver acá con la logística de almacenaje o almacenamiento, es lo que vemos en este momento. Y finalmente se hace la distribución, que es procesar los pedidos a los clientes, preparar el material y transportarlo. Bueno, este es en general lo que hace la logística, pero quiero que se centren un poquito en el almacenaje, que es lo que estamos viendo, aunque no podemos hacer una distinción puntual o una distinción en la cual podamos solamente aislar el almacenamiento, porque tiene que ver con el aprovisionamiento y tiene que ver con la distribución de los productos. El diseño de los almacenes es una de las ramas que tienen que ver ustedes muy bien en lo que tiene que ver con la logística
del almacenaje. También conocido como el layout, lo van a ver ustedes como se escribe lay, como con Y al final, layout, como fuera. Es el layout, es ese diseño de los almacenes. Y pues no tiene que ver con un diseño de interiores para que se vea bonito, aunque también es importante, sino que tiene que ver es con la forma que tiene el almacén. Es decir, cómo hay una distribución de tareas o una organización de el almacén de tal manera que se pueda cumplir con las funciones que se tienen para la distribución de los productos. Tiene que ver con el diseño, la producción y las mercaderías. La producción, si es una empresa industrial que usa materias primas, y con las mercaderías o con todo lo que tiene que ver con la distribución, y se analiza bajo el enfoque de las necesidades, es decir, las necesidades hechas por los clientes de la empresa. Actividades del almacén. Entonces, aquí entramos en materia. Hay descargas. Las descargas se hacen, obviamente, con el transporte de las mercancías hacia la empresa, todo lo que vimos la clase pasada, la recepción de esas mercancías. Aquí, entrando en materia, podemos hablar de las rampas que se utilizan para esa recepción, de cómo se hace un acople del camión con el almacén, si mantienen los mismos niveles o no, si hay un traslado a zonas de almacenaje, y el packing, que tiene que ver con las formas, o mejor, las zonas y las maneras como se almacena el producto, ya sea con baldas, que son estanterías, ya sean con racks y demás formas que hay, por ejemplo, de almacenaje directamente en el piso, las estivas, etcétera. Y en general la expedición de mercancías y cargas. ¿Cómo se hace una expedición de esas mercancías? Si hay una transformación adicional, si se entregan por estivas, por cajas, y en qué forma van esa expedición de mercancías. Todas son actividades del almacén. Y pues tienen que ver, obviamente, con el layout o diseño de el almacén. La localización del almacén. Aquí podemos ver algunos puntos importantes de la localización del almacén. La localización es fundamental según estén establecidos los clientes y los proveedores. Es decir, no puedo localizar un almacén lejano a los proveedores, aunque esté cerca yo de los clientes, o viceversa. En ese sentido, debemos hacer toda una investigación de cómo podemos adquirir o construir un almacén de acuerdo a ciertos métodos que existen, que pueden ver ustedes más adelante dentro de un curso posterior de logística más avanzado. Por ejemplo,
el método del centro de gravedad. Entonces, ponemos los pesos de cada uno de cada una de los sitios cruciales o de los entes cruciales para la empresa, como proveedores de materias primas, como por ejemplo los clientes, las zonas concurridas, y eso se centra en un punto de acuerdo al peso que tengan esos proveedores y esos clientes. Ese método se conoce como centro de gravedad y se hace con las coordenadas que se tengan de esos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé si han visto o si recuerden cómo se hace un plano cartesiano, se distribuyen dentro de la localización geográfica esos puntos y simplemente se le atribuye un peso a esos puntos y de acuerdo a esas coordenadas y a ese peso que tenga cada uno de los sitios que vamos a recoger o de los sitios que vamos a tener en cuenta, se lanza un punto central donde se va a localizar el almacén. Bueno, pues no quiero entrar en materia, pero quiero que ustedes tengan una idea central de lo que significa la localización del almacén. Esto solamente es un método, hay muchos métodos más. Digamos, hay otro método en el cual se tienen en cuenta simplemente los clientes y qué tan concurrido es el lugar de acuerdo a los habitantes del sitio. O hay otros métodos que incluyen muchas variables como el estado de la carretera, la seguridad, el ambiente, si es una zona industrial o no. Entonces, hay muchos métodos con los cuales se puede hacer un estudio de localización de almacenes y obviamente el centro de gravedad solamente es uno de esos métodos que se han establecido para esa localización. Ustedes pueden averiguar muchos más métodos, existen muchos más métodos que pueden tener en cuenta para poder localizar su almacén, dependiendo también de las condiciones que se tengan. Se debe establecer esa localización calculando los puntos de demanda, cantidades pedidas, coordenadas geográficas e incluso esas otras variables que aquí son invisibles como el tráfico, como las vías de acceso, como el ambiente general empresarial. Entonces hay muchas cosas ahí que ustedes pueden tener en cuenta y pues aquí les puse solamente tres variables. Entonces, esta localización del almacén, me devuelvo, tiene que ver con ese punto donde yo voy a construir el almacén. Ese punto donde la empresa va a construir un almacén nuevo o o ese punto donde la empresa va a trasladar el almacén que tenía antes o donde se va a localizar porque la empresa también es nueva, pero es un punto donde yo digo aquí debe ir el almacén porque aquí está cerca al proveedor o porque está cerca a los clientes o porque aquí tengo el menor precio. Sí, o sea, son los criterios que yo utilizo, el conjunto de criterios que yo utilizo para justificar esa localización del almacén. Ese es como tal el estudio de esa localización, de ese punto donde va a estar de ahora en adelante esa parte importante de la empresa, el almacén. Diseño físico ya es el layout que les hablaba. El diseño tiene que ver
ya con cómo se ve por dentro. Anterior, entonces, cómo está localizado y por fuera cómo va a estar las condiciones físicas para localizar. Y aquí en esta diapositiva del diseño físico del almacén es cómo va a estar por dentro del almacén, teniendo en cuenta, obviamente, algunos factores que también son externos, por ejemplo, las vías de acceso, entradas, salidas de mercancía, parqueo de vehículos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el diseño físico del almacén o el layout del almacén es o se hace aprovechando el espacio que se tiene. Y se aprovecha el espacio no solamente del piso, el espacio horizontal, sino también se aprovecha el espacio vertical. Es la razón por la cual nosotros construimos o nosotros vemos almacenes con diferentes pisos, teniendo en cuenta obviamente la seguridad, la sismorresistencia, el peso que le vamos a imponer a esa construcción, pero también teniendo en cuenta ese aprovechamiento máximo de la bodega a nivel de el espacio vertical y horizontal. Debe haber un máximo índice de rotación posible y evitar colocar y de colocar artículos. Eso tiene que ver, como siempre les he dicho, con la minimización de los movimientos que tienen las mercancías. Es decir, si la mercancía baja del camión, ponerla en un solo sitio hasta cuando haya un despacho de esas mercancías. Si rotamos las mercancías de un lugar a otro constantemente, corremos el riesgo de deteriorar esa mercancía y también de realizar un trabajo extra que tiene que ver con esa rotación de mercancías. Es decir, no es solamente porque podamos manipular esas mercancías y podamos dañarlas, también es porque estamos realizando un trabajo extra sobre las mercancías que puede significar un aumento de los costos. Flexibilidad máxima en la colocación. Y esa flexibilidad máxima se refiere a cómo tenemos nosotros una localización de las mercancías de tal manera que eso no implique una forma invariable de sacar nuestras mercancías de la bodega. Es decir, que no pongamos nosotros, por ejemplo, un producto encima de otro producto y que no se pueda sacar el producto de abajo simplemente porque el producto de arriba no se puede mover. Entonces, todo eso hace parte de la flexibilidad máxima en esa colocación, que se pueda sacar la mercancía fácilmente sin afectar otras, por ejemplo. Entonces, dentro de esa máxima flexibilidad está pues una de las claves que tiene la empresa para no ejercer muchísimo trabajo dentro de ese aprovechamiento máximo del espacio. Facilidad del control de cantidades. Esto se hace ahora con los sistemas de inventarios, con la forma en que nosotros ponemos nuestros productos dentro del almacén y se hace de acuerdo a la forma en que esos productos se
registran y también salen del almacén. Efectuar una distribución en un plano, lo que se conoce como layout, y es el diseño de esa distribución. En qué partes del almacén están puestas, por ejemplo, las entradas, las salidas, en qué parte del almacén están los productos de máximo peso o más compactos, en qué parte del almacén están aquellos productos con una rotación alta o con una rotación baja. ¿Por qué poner los productos de rotación alta en un sitio donde se puedan tener un acceso rápido? ¿Y por qué poner los productos de rotación baja en sitios que estén en posiciones de un alcance menor que los de rotación alta? Entonces, todo eso hace parte de donde yo pongo cada punto de cada función del almacén en general. Establecer una serie de reglas y aspectos. Entonces, esas reglas son básicas que deben estar implícitas dentro de todo lo que estamos viendo del layout. Evitar plantas en lo que sea posible, evitar columnas u obstáculos. Las rampas no deben ser mayores a 10%, 10% o 12%. No estamos hablando aquí de grados, estamos hablando de porcentaje. Es decir, que por cada 100 metros no suba más de 10 metros o 12 metros máximo. Podemos reducir la situación. Por cada 10 metros no suba más de un centímetro, más de un metro, perdón, la rampa. O por cada 5, que no suba más de 50 centímetros la rampa que se usa. ¿Por qué? Porque la gravedad de esas rampas pueden ocasionar accidentes o puede ocasionar que no haya un flujo o haya un movimiento eficiente, por ejemplo, de los montacargas, que van muy pesados y se pueden retroceder, por ejemplo. Entonces, todos esos factores son importantes. Esas rampas del 10-12% es lo que es la pendiente de esa rampa. Suelos resistentes a los roces y hacer posibles antideslizantes. Esto con el fin de poder manejar las mercancías o mover las mercancías de una buena forma. Es decir, tampoco que el piso sea una lija donde no se puede caminar, pero tampoco que esté tan liso que las personas puedan caer en los pisos. Entonces, esos son los puntos que se deben tener en cuenta. Que no sea o muy corrugoso, que se acaben las llantas y los zapatos muy fácilmente, o que no se pueda caminar porque simplemente el piso es muy, muy rugoso, y que no sea tampoco tan liso como para que no haya un agarre necesario de los zapatos o también de la maquinaria o incluso de las estivas y demás. Diseño físico del almacén. Todo esto tiene que ver con el layout que les decía. Debe tener algunas partes. Una persona que me lea, por favor, estas partes, ¿cuáles son?
Diseño físico del almacén. Establecer las zonas del almacén. Muelles de carga y descarga. Zonas integradas. Zonas independientes. Zona de recepción. Zona de almacenaje. Zona de preparación de pedidos. Zona de expedición. Zona de oficina y servicios. Zona de devolución de proveedores. Zona de devolución de clientes. Zona de material de embalaje. Zona de obsoletos. Zona de reciclaje. Muy bien, muchas gracias. Estas diferentes zonas, ojalá que estén marcadas para poder diferenciarlas o distinguirlas de las funciones que se realizan para terceros, ¿no? Porque generalmente las personas que ingresan todos los días pueden identificar fácilmente dónde se localiza cada una de estas zonas. Pero en general que haya una zona flexible para que pueda haber un almacenaje y también una preparación, para que haya una localización de las oficinas de servicio o de devolución a proveedores. Todo esto puede estar en un solo sitio muchas veces. Entonces, en la zona de obsoletos, puede estar la zona de reciclajes también, puede haber fusiones, digamos, pero estas son las partes principales que la empresa pues realiza. Muchas veces no hay zona de obsoletos, por ejemplo, o muchas veces no hay una oficina, sino que la oficina está pues en otra parte de la empresa. Simplemente la oficina la hace una persona que esté encargada de la parte administrativa. Pero entonces estas son las zonas que debería tener la empresa, no olvidando obviamente que no siempre hay un encargado de cada zona, obviamente, sino que, por ejemplo, el jefe del almacén puede estar encargado de todas las partes. Entonces, depende también del tamaño de la empresa, se maneja las diferentes zonas con un jefe de cada zona muchas veces. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esta parte. El diseño puede ser en U, de tal manera que se hace una recepción del pedido, hay una preparación del pedido en una zona distinta, que no haya línea recta, y una expedición del producto por otra puerta, y que puede estar cercana a la recepción del pedido porque es en U. Pero también hay un diseño en línea recta, en la cual hay una recepción del pedido, preparación del pedido y expedición del pedido o del producto en una sola línea. Es decir, todo hacia adelante en las diferentes zonas. Eso depende mucho del diseño del almacén, de cómo se haga la planeación de los diferentes sitios, pero generalmente hay una zona o hay un diseño en U. ¿Por qué? Porque las puertas generalmente quedan en el mismo sitio de recepción que de expedición. Cuando el producto recepcionado es o contamina el producto final, pues las puertas deben ser distintas y se presta para que el producto sea entrado por la parte de atrás o la puerta de atrás y sacado por la puerta de adelante. Entonces muchas veces se realiza de esa manera, pero depende de muchos factores. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que puede haber un diseño en U o que puede haber un diseño en línea recta. Lo importante aquí también es que puedan aprovechar al máximo las partes que tenga la empresa para, o el almacén, para funcionar de manera óptima. Es decir, de qué manera se le acomoda mejor a la empresa para que
se pueda hacer una distribución adecuada del almacén y que no haya un movimiento muy extenso, un movimiento, sí, largo de las mercancías, o que haya un movimiento innecesario de esas mercancías. Y también para que no haya zonas subutilizadas o zonas que no se utilicen simplemente por hacer un diseño, por ejemplo, en línea recta. Digamos que el almacén es muy ancho y se hace un diseño en línea recta en el cual no se aprovecha toda la anchura del almacén, y era necesario mejor un diseño en U, por ejemplo. Entonces depende mucho de las condiciones del almacén, de la forma que tengan los productos al entrar y al salir. De esa manera nosotros podemos hacer un diseño dependiendo de esas condiciones. Bueno. Vamos en los medios de manipulación. Bueno, hay diferentes medios, entre los cuales se pueden contar incluso los medios manuales, es decir, llevar las cajas directamente por una persona, cosa que no es óptima cuando hay muchísimo peso, o cuando hay muchísimas cajas. Es importante utilizar otras formas. En otras empresas también se tienen rodillos, que son una especie de bandas, de manera que las cajas simplemente ruedan por esos rodillos, o ruedan los rodillos y las cajas se mueven por esos rodillos, de tal manera que hay un movimiento rápido de las cajas sin haber o sin pasar por el peso que llevan las cajas, sin pasar por las manos que implican el peso de las cajas. Entonces el esfuerzo es menor. También hay unas grúas, muchas veces se utilizan esas grúas de manera que levantan el producto en el aire y lo llevan hasta el punto necesario para el despacho. Igualmente también hay unas transpaletas manuales o eléctricas, unas apiladoras, unas carretillas que son similares, bueno, unas carretillas ustedes los conocen, y unos transelevadores, montacargas también, que pueden ver ustedes ahí en las imágenes, unos montacargas ya manuales, hay otros eléctricos, que dependen de las necesidades de la empresa, o qué tan pesados sean los productos, o qué tan elevados quieren llevar las estivas a través de la empresa o del almacén. La organización de las mercancías. Ustedes tenían una tarea, pues, que tenía que ver con esa organización de las mercancías. Entonces, antes de seguir con esto, pues, para que me comenten ustedes cómo les fue con la tarea. Algunos ya me enviaron la tarea, otros no. Entonces, para que me cuenten un poquito cómo se hace la organización de las mercancías. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Profe, pues yo no sé, yo encontré sistema de almacenamiento convencional, compacto, dinámico. No sé si sería eso.
Sí, una parte es de esa manera, pero pues había algunas especificidades en cada una. Cuéntame de cada uno de esos. ¿Cuál es el compacto, por ejemplo? Em, Ay, espere que se me perdió. El compacto. Dice que es el que aprovecha al máximo el espacio en una altura, ¿qué? En una altura como en una superficie. Bueno, eso fue lo que yo encontré. Indica almacenar gran cantidad de palets. No sé qué es eso, profe. ¿Alguien sabe cuáles son los pallets? Creo que van organizados, creo, ¿no? Lo que averigüé, creo que van organizados. Bueno, creo que van como, sí, muy organizados. No, lo que le Pues pregunto, debe ser, porque al igual casi todos llevan eso, palets. los pallets son las estivas. Entonces es la organización de esas estivas. En general, todas las mercancías van organizadas de esa manera, en pallets o en estivas, con diferentes cajas dentro de esas estivas, o inclusive encima de, bueno, no siempre son cajas, de pronto son bultos y demás, pero, o la mercancía directamente en la estiva. Pero esa organización que me hablas depende de maximizar el espacio. ¿Cuál sería esa convencional entonces? ¿Y qué? ¿Qué son grandes tiene que más arriba? Me hablaste de la organización Del compacto. la convencional, Sí. ¿cómo sería? La convencional. Sí, tú me hablaste de varias formas. ¿Cuál Así, es dinámica. La dinámica? dinámica tengo también. Dice que es cuando tiene una rotación perfecta, y ya que la gestión de carga se cumple con los criterios de entrada y salida. Perfecto, una gestión pues dinámica, digamos, tiene que ver con una rotación adecuada y óptima de los productos. La primera que tenías, ¿cuál era? La convencional, si no recuerdo, si me recuerdo bien. No, tenía la dinámica, no sé si sería Laura la que tiene la convencional. Ah, Sí, tengo la convencional y la de almacén por bloques. ¿y la de qué, perdón, Laura? Almacén por bloques. Vale, cuéntanos de esas. Pues acá dice que el almacén por bloques se conservan principalmente mercancías uniformes que se apilan por bloques y se agrupan en sectores. Vale, por sectores. Entonces, muchas veces los sectores dependen del tipo de mercancías y demás. La otra clasificación, ¿cuál es, Laura? Tengo la de almacén convencional, que dice que es la que combina la mercancía uniforme con artículos sueltos, que dice que es un sistema normalmente utilizado y suelen utilizarse carretillas elevadoras. Bien, sí, con carretillas o los montacargas. Son diferentes nombres que se le dan a los montacargas. No sé si conozcan más nombres. Sí, elevadores, montacargas, carretillas, para poder acomodar las estivas un poco más altas. Bueno, ¿Brian tiene algo? Bueno, entonces, sí, eso es más que todo como tal la forma de almacenamiento. Aquí vamos a ver unas formas diferentes, eh, de tal manera que podemos ver que hay una codificación adecuada o no hay codificación, porque muchas veces no está codificado, sino simplemente se identifica porque se puso en ese lugar
de forma caótica, como vamos a mirar acá. Entonces, la idea es que esa codificación se haga a la entrada de la mercancía al almacén. Por ejemplo, ingresa una máquina tipo A. Son productos, son bienes y servicios, no son productos de capital. Es decir, la máquina no sirve para que funcione para la empresa, sino simplemente son productos para vender. Esa máquina se codifica a la entrada y se envía donde están otros tipos similares de máquinas, de tal manera que cuando haya un pedido de esa máquina se pueda codificar nuevamente o se pueda obtener el código de esa máquina y se pueda localizar dónde está exactamente esa máquina. Nuevamente, a la entrada se codifica y cuando haya una salida, ese código nos va a servir para identificar dónde está ubicada esa máquina o ese bien. También puede haber un código de barras y pues con el sistema de ubicaciones, dependiendo de qué método se use para ubicar dentro del almacén. La ubicación. La ubicación puede ser un almacenamiento ordenado por espacios fijos por artículo. Es decir, cada artículo tiene un lugar dentro del almacén y ese lugar no le corresponde a otro artículo, sino solamente a esa clase de artículos o ese artículo fijo. Eso es un almacén ordenado. Almacén caótico es ese almacenaje que se hace según el espacio que vaya quedando. Es decir, ¿dónde pongo estas mercancías, jefe? Allá en ese rincón donde está ese huequito que usted puede ver allá. Gracias, jefe. Ese es un almacén caótico. Cada producto no tiene su punto donde ordenarlo. Y almacenamiento a granel, ya este tiene que ver con las mercancías que vienen sueltas y pues pueden venir, por ejemplo, como los granos u otros productos, pero pues tiene otro tipo de forma de almacenaje. A granel también puede ser mercancías que vienen individuales. La organización de las mercancías, el sistema ABC, que ya lo vimos. Aquí hay partes que ya vimos. La idea es, como tal, ubicar todo esto dentro de lo que se conoce como la logística de almacenaje o almacenamiento. Si ustedes recuerdan la zonificación por ABC o el método del ABC, o más que método es la descripción ABC, se hace dependiendo de la clase de artículos. Entonces esa regla del 80-20 del ABC es que un pequeño número de referencias poseen un elevado porcentaje de salidas. Es decir, la empresa se dedica a comercializar productos desechables. Entonces, hay unos pocos productos que salen mucho. Entonces, hablemos de vasos y platos, tenedores y cucharas. Eso sale mucho. Vasos, platos, tenedores y cucharas. Pero hay otros recipientes de icopor que salen menos. Hay otros recipientes, por ejemplo, u otros productos como, por ejemplo, pitillos o palos de pincho que salen muy poco o salen menos. Entonces, ese pequeño número de referencias que tiene la empresa de
un porcentaje elevado de salidas, pues corresponden al 80% de las salidas o de la rotación. Entonces son esos productos que representan un 80% y que deben estar a la mano. Si ustedes van a un almacén de esos productos desechables, por ejemplo, esos vasos, platos, vasos y demás, están a la mano, están cerca y corresponden a un pequeño número de productos, pero que deben estar a la mano. Igualmente, deben tener, obviamente, un mayor número de stock, es decir, deben responder a esa alta rotación. Ahora, el porcentaje alto de referencias, o hay un porcentaje alto de referencias que tienen pocas salidas. Entonces, no sé, se me ocurren otros productos ahí para los productos desechables, filtros para el café o servilletas, no, las servilletas salen mucho, toallas para limpieza, absorbentes. Esos productos, pues, son muchos productos que tienen pocas salidas, pero que la empresa debe mantener dentro de su stock. Esa es organización de las mercancías. Entonces, abajo, por ejemplo, ustedes tienen una mercancía que tiene más movimientos, pero son pocos artículos. Lo que les decía de ese 80% de movimientos, pero 20% de artículos. Hay unas mercancías centrales que tienen, pues, bastante movimientos y bastantes artículos, y hay unas mercancías finales que tienen pocos movimientos y también son pocos artículos. Entonces, esto se refiere a la clasificación de los artículos dependiendo de su rotación. Artículos dependiendo de su rotación. Si ustedes ven el eje Y, ustedes tienen ahí el volumen de rotación. A la derecha está ese volumen de rotación y el número de artículos está en el eje X, para que lo tengan en cuenta. Para eso, pues, se utilizan unos criterios de compatibilidad, complementariedad y tamaño y peso. Gestión de las salidas. Bueno, después de ver este tema de la clase de artículos, dependiendo de su rotación, podemos ver cómo se hace la gestión de las salidas del almacén. Es decir, cómo están dispuestas las mercancías para las salidas del almacén o para los pedidos, su alistamiento, su embalaje y demás, para poder llegar al cliente final. Esto también hace parte, obviamente, del almacenaje, aunque esa gran parte está ubicada, obviamente, en la logística de distribución, que tiene que ver con el transporte de las mercancías hacia el cliente y en general de la planeación, marketing y demás del producto o comercialización del producto para que llegue hasta el consumidor, sea consumidor final o sea el mayorista, la empresa comercializadora de ese producto. Entonces, ahí ustedes tienen como tal, dentro de la gestión de las salidas del almacén, unas partes muy importantes como la codificación, el inventario, entradas de mercancía y salidas de mercancías. Yo quisiera saber por qué es tan importante, según su percepción, la codificación de esas mercancías. ¿Por qué se les ocurriría a ustedes que codificar una mercancía es importante para la empresa? ¿Por qué llevar un código es importante? ¿Por organización?
sí es un punto muy importante para organizar las mercancías dependiendo de su código y esa localización de donde se encuentren. Y la organización también tiene que ver con el listamiento, no alistamiento, sino el listamiento o las listas de esas mercancías que se pueden hacer dependiendo de los códigos, es decir, poder identificar la mercancía de una mejor manera con los códigos. ¿Para qué otra o qué otra razón tendría la empresa para codificar? Para facturar, ¿no? Muy bien, para facturar, entonces se tiene el código y el código localiza el precio de salida del producto. Cuidado porque el precio de salida es distinto a la evaluación que hicimos nosotros de los inventarios. Es decir, que el precio valuado o el precio que tenemos de la mercancía dentro del almacén es distinto al precio de salida con que sale el almacén. Obviamente se tienen que generar ganancias. Entonces, ese código facilita la localización del precio y facilita obviamente que se pueda hacer una factura teniendo en cuenta pues todo las partes de la factura que ustedes lo pueden ver en una clase aparte de esta, pues donde se tienen en cuenta los requerimientos legales para esa factura. ¿Para qué otra razón podría tener esa? Sí, cuéntame. Para la descripción del producto, ¿no? Nuevamente un poco más fuerte. Para la descripción del producto, digamos, por un código se puede saber qué tipo de producto es, ¿no? Cómo describirlo, digamos así. Sí, sí es cierto, para la descripción del producto. Y la descripción del producto pues incluye eso, que el código llama la descripción del producto, es decir, dentro de la organización que nos hablaba Luz Alexis, de esos productos tenemos nosotros que, si tenemos una base de datos de los productos, cuando escribimos el código de ese producto, simplemente tenemos una descripción, un precio y demás, y en esa organización tiene que ver con eso. Otra de las razones que de pronto se nos escapa es la evaluación de ese inventario, de esos productos, porque con el código nosotros también podemos tener la organización de esos productos, es decir, podemos un código de barras, leemos y podemos saber cuánto hay de stock en el almacén y poder controlar incluso cuántos productos hay y poder saber incluso también cuántos faltantes hay o cuántas pérdidas hay de esos productos, porque muchas veces el producto se pierde, ya sea por robos, ya sea porque hay un desfase en el inventariado. Entonces esa codificación es importante para mantener controlado ese inventario, que es el segundo punto, el inventario de esos productos. Cuando llega un pedido, lo primero que se ve o lo primero que se debe tener en cuenta es cuánto stock hay de ese producto, cuánto inventario. Entonces, con el código podemos localizar cuánto inventario hay. Es importante, obviamente, tener controladas las entradas de mercancías versus las salidas de mercancías. Ya más adelante vamos a ver por qué hay esa ruptura de las mercancías, porque no se planificó bien o porque hubo un pedido diferente, atípico de esas mercancías. Entonces, no se pudo controlar bien esas entradas y salidas de mercancías. Hay que tener en cuenta, en el dibujito que está ahí de urgencia versus control, porque
puede que haya una urgencia de un producto, pero también debe haber un control de esas mercancías. Digamos, hay una urgencia por un pedido, entonces no alcanza a ser codificado como se ha hecho. Entonces puede haber una enemistad entre esos dos puntos, es decir, existe la necesidad de sacar muy rápido el producto, pero debía pasar por un control de calidad, un control del producto, un inventariado y demás que no se hizo. Entonces, en ese sentido, se debe tener en cuenta los dos. Si es más importante lo urgente que es el pedido o es más importante el control sobre ese pedido. Ahí hay una discordia o hay una enemistad entre esos dos puntos, pero son importantes los dos. Son tan importantes que dependiendo de la urgencia y la flexibilidad que tenga la empresa, pues también se tendrán mayores clientes. Igualmente, debido al control de calidad, control en el inventario y organización de la empresa también, pues se pueden aumentar los clientes o se pueden tener la fidelidad de los clientes, pues que les gusta esa organización que tiene la empresa. Entonces, ambos son muy importantes. El control y la urgencia que pueden tener los pedidos. No se puede controlar informáticamente la salida de lo que no existe como entrada. Es muy importante eso también. Si no se ha registrado la mercancía, pues obviamente en el sistema no aparece. ¿Y cómo se va a sacar esa mercancía si en el sistema no se ha registrado? Por eso es muy importante ese control de esas mercancías cuando ingresan. Por más urgente que esté, pues el sistema muchas veces no deja generar facturas, por ejemplo, si no existe primero una entrada de esas mercancías. Entonces hay que hacerla por lo menos para una entrada ficticia de esas mercancías para que se deje generar ese tipo de cuestiones legales, por ejemplo, la factura. Les doy un ejemplo así rápido. Un pedido se generó, no alcanzó a entrar a la empresa, sino que debió salir directamente hacia el cliente. Nunca se generó una entrada, nunca se hizo una codificación e inventariado de ese producto. Entonces, hubo una ruptura ahí de las reglas generales que tenía la empresa y por lo tanto se entró en conflicto y ese conflicto llevó a que no se pudiera generar una factura porque no estaba dentro del sistema el producto. Una simple cuestión de codificación, pero igualmente se puede resolver. Digamos, se imprimen los códigos y se hace como si hubiera ingresado. Entonces hay muchas salidas a eso porque igualmente el sistema no puede superar pues la realidad en sí. Muchas veces uno va a una empresa, generalmente son las del Estado, o a una persona va a pues, no sé, a una EPS o pues, a una empresa de servicios públicos y la respuesta que muchas veces le dan a uno es, no, es que el sistema no deja. No, pero es que le estoy diciendo que pues esta plata no me la debieron cobrar, sino que debió ser no sé qué, de vuelta o algo por el estilo. O cómo es posible que yo no pueda pagar el recibo, o bueno, sin número de contingencias que se presentan por diferentes razones en diferentes empresas. Y la respuesta muy común de los empleados es que el sistema no deja.
pero el sistema no puede estar por encima de la realidad. Entonces, por ese tipo de cuestiones, pues hay una serie también de herramientas que pueden utilizar las personas, que son las peticiones, quejas y reclamos. Y en ese sentido, pues, la empresa debe tomar medidas de acuerdo a la situación de las personas. Pero es absurdo lo que les digo, que pues un sistema no sea lo bastante flexible como para permitir que se adecue a la realidad cada una de las circunstancias. Bueno, continuamos. Los conceptos de control. El control pues va implícito en los métodos que se tengan de la evaluación de los inventarios. Por ejemplo, este FIFO que ya hemos visto, que son los primeros en entrar, primeros en salir. En general se utiliza para las mercancías perecederas. ¿Por qué? Porque si entró un producto, digamos una papaya, y a los 8 días entró otra clase de papayas, y si voy a hacer un pedido y voy a venderlas, pues tengo que vender las primeras que entraron, porque de lo contrario se me van a pues perecer dentro del proceso. Entonces las primeras en entrar pues deben ser las primeras en salir. Las LIFO, las in, first out, tienen que ver con aquellas mercancías que no son caducas o que no son perecederas. Casi no se utiliza este método. Igualmente existe como tal la forma de evaluarlas. Nosotros la vimos en clase. Vimos unas más que eran la localización específica, si mal no me acuerdo cómo se llamaba, o el promedio ponderado, pues que tienen que ver con la forma en que el producto tiene un valor dependiendo de cuándo entró. Eso ya lo vimos en clase, ustedes tienen que repasarlo obviamente para que para que haya un recorderis efectivo de esos conceptos que son muy importantes. In situ, es decir, en el sitio, el hombre viaja hacia la mercancía, y estaciones de picking, la mercancía viaja hacia donde está la persona. Bueno, ese picking es donde se recoge la mercancía, es básicamente eso, si se recoge en la puerta de la empresa o la mercancía llega hasta donde está la persona. Bueno, nos quedan algunas cositas todavía para ver. Recuerden que estamos en finales. Entonces, bueno, voy a tomar Profe, una pregunta. Aquí, permítame un segundo. Voy a tomar asistencia. Para no demorarlos mucho, voy a tomar un pantallazo de las personas que asistieron. Bien. Y recuerde que estamos en finales. Ustedes deben ingresar al sistema y hacer una autoevaluación de el trabajo que han hecho. Tiene un porcentaje de valoración. Yo creo que ya han hablado con otros docentes. Tiene un plazo para hacerlo. De eso depende su nota también. Yo mañana dejo listas todas las notas para que si ustedes tienen algún tipo de reclamos con las notas o pues en general todo lo que tiene que ver con las actividades pasadas, pues me comenten.
La actividad 1 y 2 parece que no está en el sistema, entonces voy a subirla nuevamente. La 3 no entra en el promedio, y la 4 y la 5 para, si no la he subido, también mañana quedan todas listas. Y pues ahí simplemente pendientes de esas notas para que les queden listas, y todas las, no solamente con este curso, sino con todos los cursos, les quede al día y sin ningún fallo con ningún profesor. Entonces, no sé si ustedes sepan dónde entrar para hacer la autoevaluación. Sí, ya saben dónde. Sí, profe, en evaluación. Exacto, ahí sí, ingresan y hacen la autoevaluación, la evaluación, coevaluación. Hay un diferente número ahí, que unas pertenecen a ustedes y otras pertenecen a mí. Entonces, para que la tengan en cuenta y la realicen. Bueno. Bueno, sí, señor. Bueno. Entonces, ingresen al sistema. Si tienen alguna pregunta de cómo realizar la evaluación, pues me comentan. La autoevaluación, pues sean conscientes si ustedes han participado, si han entregado las cosas a tiempo, si han sido juiciosos con el curso, pues evalúense bien, no hay ningún problema. Por el contrario, si no han ingresado a las clases, pues evalúense ustedes también dependiendo de eso. Igualmente también hay una coevaluación y hay una heteroevaluación, pues también se va a tener en cuenta dentro de todo el proceso. Bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia, y pues estaríamos viéndonos en una próxima ocasión. Y pues cualquier pregunta me la hacen ya sea por WhatsApp o por el correo. Entonces quedo pendiente a ello. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe, que descanse. Buenas noches, profe, gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien.